lo voy a simplificar, digamos, con la óptica administrativa, ¿no? Esto es el cambio no es una nueva creación, sino que es una adaptación a un viejo anhelo que tiene el gobierno desde ya hace muchos años, más de 20, donde se trataba de acercar a las partes integrantes de cualquier programa de gobierno o plan económico, que era la relación entre el sector público y el sector privado. En una época, en la crisis del 2001, desembocó en la crisis del 2001, ese alejamiento del sector privado, esa pérdida de confianza del sector privado al sector público, generó una división que era difícil de recomponer, porque había que recrear la confianza en el sector público, nada más ni nada menos. Veníamos del que se vayan todos, ¿no? Ustedes probablemente recuerden esa triste historia de una crisis social, política y económica. La verdad que el intento de remendar esa relación, de hacer que fructifique la relación del sector público y privado, pasó por varias etapas. Una de ellas fue el diseño del Instituto de Fomento Empresario, que era una actividad, es una actividad porque está todavía funcionando, hasta que esta ley se promulgue, donde concluye la tarea del Instituto de Fomento Empresario y pasa a incorporar este espacio, esta vinculación, que se le llamó agencia por un tema de la agencia público-privada, y cambia la dependencia. El IFE depende del Ministerio de Producción, y ahora esta norma la hace depender directamente del gobernador, con lo cual crece en altitud respecto de la cercanía con el Poder Ejecutivo. Eso parece atinado, muy interesante, porque esos técnicos, esas personas, podrán dedicarse de lleno, aún también ampliando su objetivo hacia la prosecución internacional de ciertos inversores, de organismos crediticios. Mejorar en todos los aspectos. Mejorar en todos los aspectos. Es decir, que en el mismo intento que tenemos hace años de remendar la relación, o readecuar la relación entre el sector público y privado, que tenemos varios ejemplos en la provincia de Corrientes, esto parece muy interesante porque genera una agencia que propende a fortalecer estos vínculos y atrayendo inversores, no solamente locales, que era donde actuaba el IFE actuaba con componentes de empresarios locales, y muchos empresarios locales, recordemos que viven del esfuerzo que hace el Estado para poder generar actividad y demás, y muchos hasta son proveedores del Estado. Entonces, medio que ahí había una cierta cuestión que había que resolver, pero el intento era bueno. Ahora, con esta agencia, se le pone un nombre más adaptado, diría yo, y le permite la oportunidad a inversores de extranjeros y demás que hoy tienen el RIGI como mecanismo nacional, pueden acercarse a la provincia de Corrientes, donde abundan los recursos y faltan las inversiones, ¿no? Un organismo técnico, Bastorres, que prácticamente va a estar dedicado de manera exclusiva a tratar de salir a captar a esos inversores que puedan venir a la provincia de Corrientes. Esa es la intención por lo que expresa el proyecto, y yo lo que estuve observando y dije, que nosotros con el deterioro de las cuentas públicas y todos estos problemas que estamos teniendo en los vaivenes de la economía, no solamente por el riesgo país se nos restringe el acceso al crédito, sino que las provincias ordenadas no tenemos la posibilidad que tienen las desordenadas de pedir asistencia, ¿no? Una cosa, es un absurdo esto. Y eso tiene mucho que ver con esta posibilidad de obtener inversores, y nos llevaría a una discusión muy sensata, que es hacerle cargo a la nación, como dije hace un ratito en otra entrevista, hacerle cargo a la nación de que se ocupe de resolverle el problema a las provincias del tremendo costo financiero que es el riesgo país. Usted hablaba de vaivenes económicos, y siendo un conocedor en la materia, ¿se puede salir? ¿Se vislumbra una salida? Y sí, falta corregir un artículo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que nos eximan a las provincias cumplidoras de tener que agachar la cabeza y pedir permiso para obtener crédito, y fundamentalmente tener que enfrentar el costo del riesgo país que no nos generamos nosotros.
Eso se tiene que hacer cargo la nación. Si es bueno el programa del actual presidente, muy bien. Si el riesgo país baja, como va a bajar, y eso depende de la Administración Nacional, pues que financie el copete de costo financiero a las provincias que se animen a hacer inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, hasta la infraestructura podría hacerse cargo de las provincias, pero saquen esa barbaridad que es porque, a ver, se reserva a la nación la posibilidad de otorgar no la garantía de la coparticipación a las provincias que tengan posibilidad de hacerlo, reservándose el derecho de filtro político. Hablemos las cosas con criterio. Yo, miren, nunca tuve pelo en la lengua para criticar al presidente que fuera, desde Kirchner, qué sé yo, antes hasta Macri, a todo, a todo. Es más, el ministro Duhovne, en una reunión que hubo en Olivos, el ministro Duhovne, yo era vicepresidente del Consejo de Responsabilidad Fiscal, hasta ahí llegamos como provincia, festejó la idea de hacer el cambio en la ley de responsabilidad fiscal y lo logramos, de no tener que pedir permiso. Pero después, aún con el permiso y habiendo cumplido los principios de la responsabilidad fiscal, la nación no podíamos hacer el crédito por el costo de los créditos, ¿no? O por el atraso cambiario. Entonces nos endeudábamos en dólares y sabíamos que el dólar oficial era mucho más petizo de lo que realmente significaba. Eran unos lungos jugadores de básquet y nosotros estábamos. Entonces era una barbaridad, era demasiado riesgo, el sesgo cambiario y el riesgo financiero. Hoy la cosa cambió porque se corrigió la macro, ¿no? Bueno, entonces si se corrigió la macro, chamigo, señor presidente, financiar el costo que le genera a las provincias por el riesgo país y dejar que las provincias accedan al crédito para infraestructura y nos vamos a hacer cargo y bien, más barato y sin ningún tipo de lobby con ninguna empresa que aparezcan en un cuaderno por ahí. Nosotros podemos hacerlo, los correntinos podemos hacerlo y este es el momento de comenzar a alzar las voces y decir en concreto que queremos estar mejor.